buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén. Sean bienvenidos, como siempre, a este espacio para ustedes también, para que puedan despejar dudas y preguntar. Ya saben que cada miércoles estamos aquí para eso. En este caso, hoy vamos a hablar de uno de los problemas más frecuentes que podemos tener en casa. Tanto con nuestros animales como con nuestros niños. Si tenemos hijos humanos, también es uno de los principales problemas, no solamente, sobre todo en los bebés, los que son más jovencitos, los más chiquititos. Es algo habitual y es que todo lo que significa proceso digestivo pues implica muchos factores y desde luego es uno de los sistemas más complejos y más completos y grandes que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues que falle por una forma o por la otra es normal, incluso también en nosotros, y por lo tanto, pues yo creo que es una de las cosas más frecuentes y más comunes que vamos a ver. Hoy vamos a hablar de las diarreas. Las diarreas, la semana pasada, perdón, hablamos del estreñimiento y bueno, pues esta semana vamos a dedicarlo a todo lo contrario, a las diarreas. Eh, la primera parte, la parte que más nos gusta a todos, ¿no? Es la parte esta de, primero, qué significa una diarrea, ¿no? Que hay metafísicamente detrás de una diarrea. eh, Metafísicamente tenemos que tener en cuenta siempre que el sistema digestivo viene a ser un poco pues el sistema que también digiere las experiencias vividas. Eso no se olvide, la semana pasada lo estuvimos hablando y lo recalco esta semana otra vez. No olvidemos de que el sistema digestivo efectivamente nos va a indicar siempre un poco el cómo estamos digiriendo la experiencia que nos toca vivir en el momento que nos toca vivir. Si estamos, por ejemplo, en un trabajo nuevo o en un trabajo que no es tan nuevo, pero que de repente pasa una circunstancia determinada, como por ejemplo me cambian al jefe o me ascienden al jefe o pasa algo nuevo que quizás nos cueste enfrentar o no está, digamos, no estamos pudiendo, como todo lo que es nuevo, no estamos pudiendo dominarlo desde el principio, entonces al principio nos puede costar un poco esto de digerirlo, ¿no? Un ejemplo importante, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo vine a este país, pues venía de unas costumbres bien diferentes, con unos códigos bien diferentes, y cuando vine al principio me costó adaptarme. Y ese problema era mío en realidad, ¿no? Yo venía de un lugar diferente y por lo tanto era yo que tenía que adaptarme a lo nuevo. Pero siempre tiene que haber un proceso, digamos, de transición en el cual entiendes, comprendes y te vas adaptando poco a poco. En ese año tuve diarrea, tuve un año de diarrea y bueno, pues digamos que médicamente se atribuye a que de repente tienes contacto con otros gérmenes, puedes tener incluso con gérmenes que son parásitos y que generan diarrea y efectivamente, claro que lo había, ¿no? Esa parte es importante. Pero en realidad la base emocional que sustenta a esa diarrea siempre es o fue mi incapacidad de adaptarme a las nuevas circunstancias, ¿no? Había un conflicto que se estaba viviendo a nivel inconsciente, aunque yo no era consciente de ello. Entonces, esa parte tenemos que tenerla en cuenta. Siempre existe un conflicto de dificultad de digerir nuestra presente, nuestro día a día, todo lo que nos toca experimentar en este momento, en ese momento de nuestras vidas. Y por lo tanto, fíjense lo que pasa normalmente en una diarrea, pues lo que pasa siempre es que no se produce una digestión normal, se produce una digestión muy rápida y por lo tanto no es buena digestión, no se asimilan bien los alimentos y bueno, pues justamente es lo que pasa cuando tenemos una diarrea y es, nos está costando digerir, pero además estamos queriendo digerirlo rápido o queremos que pase rápido porque realmente no queremos digerirlo. Entonces, detrás de la diarrea siempre hay un miedo. La diarrea siempre está conectada al miedo. La frase cagarnos de miedo tiene su sentido, no es casualidad. Y justamente más o menos lo que pasa, ¿no? O sea, en la diarrea normalmente pues tenemos urgencia de ir al baño,
en fin, hay siempre una urgencia y hay una rapidez en el tema de la digestión. No se están respetando los tiempos de digestión normales. Entonces, siempre tenemos que valorar esta parte, de decir qué es lo que no quiero digerir o qué es lo que me cuesta digerir y tanto, y además bajo una base de miedo, que quiero que pase cuanto antes, que se libere, que salga de mi cuerpo cuanto antes, porque esto no quiero que pase el proceso normal de digestión, ¿no? Eso es importante. Luego ya cómo venga la diarrea, si viene con gases, si viene sin gases, que venga con dolor o sin dolor, son matices del mismo conflicto. Evidentemente, cuando vienen con dolor, estamos hablando de algo que se está digeriendo no solamente con miedo, sino además con dolor. Si el dolor es muy intenso, físicamente, el dolor emocional también lo es. O sea, es proporcionalmente, todo lo que ocurre en nuestro cuerpo va a ser proporcional en intensidad tal y como nosotros lo estamos viviendo a nivel metafísico, ¿no? Si tenemos gases, además, si nos está produciendo mucho gas, esa diarrea que puede ocurrir, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los gases siempre son sinónimo de incomodidad. Esa situación que estamos viviendo la estamos viviendo con mucha incomodidad, nos está generando disconformidad con la realidad y lo estamos viviendo, digamos, de forma muy incómoda. La palabra es incomodidad. Siempre que hay gases, tienen que pensar qué es aquello que me incomoda, ¿no? Así es que, bueno, dicho esto, ¿no? Vamos a fijarnos ahora en lo que significa en nuestro animal, ¿no? En caso de que tengamos este problema, que ya les digo, es bastante frecuente porque, bueno, pues porque primero, para empezar, los perros en general, sobre todo los perros, pues tienen esa tendencia a comer cualquier cosa. Hay animales que son especialmente habilidosos para comer cualquier cosa, entonces salen por ahí y les da igual encontrarse un pedazo de carne podrida que unas heces también, porque aquí directamente se comen las heces. En fin, tienen una costumbre un poco desagradables a veces, ¿no? Por así decirlo, puesto que para nosotros es desagradable, pero para ellos puede ser incluso normal, ¿no? Por lo tanto, ese síntoma de las diarreas suele ocurrir, o sea, suele ocurrir y es algo que tenemos que valorar mucho, es decir, es algo que, y sobre todo en los cachorros, que no están acostumbrados a, digamos, todavía no tienen un sistema digestivo en forma y por lo tanto es fácil que se enfermen de este tipo de problemas. Las diarreas también pueden venir con sangre, no hemos hablado de esto, pero a veces la sangre, bueno, tenemos una enfermedad muy conocida, que es la parvovirosis, es una enfermedad grave, es una gastroenteritis que puede ser mortal, evidentemente, y es una enfermedad que suele cursar con sangrado. Cuando llega sangre en la diarrea, estamos hablando siempre de penas profundas que estamos liberando por medio del sistema digestivo. Es decir, lo que estamos digeriendo, estamos viviéndolo y sufriéndolo con muchísima pena. Hay un trasfondo de pena que está sosteniendo ese conflicto. Tengamos en cuenta esa parte, ¿vale? Bueno, vamos a hablar a la parte física ya, ¿no? Creo que la metafísica ha quedado bien clara y tomen nota, ¿no? Cuando un animal está muy conectado a la diarrea o cuando hay una crisis de diarrea, siempre tratemos de hacernos este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me cuesta digerir? ¿Qué estoy digiriendo con miedo? ¿Qué me está generando incomodidad? Si tenemos gases, ¿qué pena vivo profundamente en esta situación que me está haciendo sangrar, etcétera, etcétera? Esto es en cuanto a la parte metafísica. Vamos entonces a la parte física. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con un animal que tenemos con diarrea después de hacernos estas preguntas? Que es lo primero que tenéis que hacer, ¿de acuerdo? Lo primero es que para empezar las diarreas no tenemos que tomarlas como algo negativo. Si un animal un día tiene diarrea, o tu hijo tiene diarrea, o tú tienes diarrea, para empezar puede ser un mecanismo positivo de eliminación que el cuerpo está realizando. Tengan en cuenta de que dentro de las N herramientas que nuestro cuerpo y el cuerpo del animal tienen para resolver sus problemas, ¿no? Y para eliminar aquello que no les interesa, están las diarreas. Están las diarreas, está el vómito, está el sudor, ¿no? En el caso de los animales, concretamente los perros y los gatos no, ya sabemos que ellos no transpiran, pero en el caso de nosotros sí, ¿de acuerdo?
en fin, el cuerpo tiene ya de por sí, es sabio y tiene herramientas muy poderosas para para poder eliminar aquello que no le interesa. Incluso puede salir por la piel. A veces hay crisis exonerativas que se llaman, que son, pues no sé, podemos tener, por ejemplo, vesículas en la piel o granitos en la piel que de repente salen y lo único que está pasando no es ninguna enfermedad, no es ningún problema, no es ninguna alergia, sino lo que está pasando es que el cuerpo está eliminando cosas. Entonces lo puede hacer por la piel. La piel también es un órgano que puede servir no solamente de protección, sino también de eliminación. Por la piel salen algunas cosas que el cuerpo, por alguna razón, no está pudiendo o no está queriendo eliminar por las vías habituales, que son las heces, una de ellas, la orina, por supuesto, la transpiración, la respiración, en fin, hay muchas vías y muchas formas de eliminar algo. Cuando un animal tiene una diarrea, pues también es algo que no nos tiene que alarmar. Está bien, no pasa nada. A lo mejor un día incluso tiene varias diarreas. Está bien, un día es un día. No se va a deshidratar en un día, no se preocupen, no es algo grave. ¿Cuándo nos debemos preocupar? Pues cuando es más de un día, cuando ya pasan los días y esto se va poniendo, y son diarreas profusas, agudas, porque no es lo mismo una diarrea, por ejemplo, pastosa. Las diarreas pastosas no hay pérdida de líquido, no hay pérdida de electrolitos, son diarreas que pueden aguantar mucho más tiempo, entonces no son preocupantes. Son preocupantes, como les decía, cuando son muy líquidas, duran entre 1 y 3 días, duran más de, vamos a poner 2 días, 3 días, empezamos a preocuparnos. Hay síntomas generales también, hay veces que también eso es importante, es decir, hay fiebre, no hay fiebre, el animal está apático, está sin apetito, está muy decaído. Bueno, nos tenemos que preocupar, en el sentido no de preocuparnos, sino de ocuparnos, ¿no? Pero si un día, como les digo, amanece con diarrea y todo el día está con diarrea y el animal está bien, no hay que preocuparse. Incluso yo ese día lo único que haría es poner una dieta blanca, darle quizás algún protector de la mucosa, como puede ser, por ejemplo, a mí me gusta mucho la arcilla blanca, la caolina, o la ceolita también podemos utilizar. Entonces, ya les digo, no preocupación, de momento una diarrea puede ser un proceso natural, normal, y es señal de que su cuerpo esté funcionando bien, ¿de acuerdo? No tiene que ser necesariamente una enfermedad. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, cuando tenemos diarreas, lo primero que tenemos que pensar es en proteger su mucosa intestinal. La microbiota también es importante. La microbiota es importante porque cuando suele haber diarreas es cuando hay alteraciones también en la microbiota, es decir, suele haber desequilibrios en la microbiota y ya sabemos que la microbiota son esas bacterias que permiten la digestión, ¿no? Y cuando hay alteración de esa microbiota puede haber gases, puede haber fermentación, puede haber diarrea, entre otras cosas, ¿no? Tanto de intestino delgado como de intestino grueso. Aquí voy a parar un momentito porque no les he comentado la diferencia entre una diarrea de intestino grueso y una diarrea de intestino delgado. Normalmente las diarreas de intestino delgado son más importantes, tenemos que darle más atención y suelen ser mucho más emocionales. Todas las diarreas son emocionales, todas, pero las de intestino delgado suelen ser mucho más emocionales porque en medicina tradicional china el intestino delgado está muy relacionado con el corazón. Es la víscera, digamos, es el marido, así me lo enseñaron así a mí, el marido del corazón. El corazón es, digamos, que es por su aspecto yin, ¿no? Sería la parte femenina, el intestino delgado por su aspecto yang sería la parte masculina. Y está totalmente conectado. Es algo bien importante. De tal manera que el corazón es la sede, es la casa de todo lo que son emociones en el animal. Así es que hay una relación directa y las diarreas del intestino delgado suelen ser totalmente emocionales, ¿no? Muy aparte de que haya una causa física que la sustente, ¿no? ¿Cómo son las diarreas de intestino delgado? Pues suelen ser líquidas, suelen ser mucho más líquidas. Piensen que cuando hay una dificultad en digerir en el intestino delgado, lo que va a pasar es que evidentemente no se van a formar las heces, no se va a producir una digestión adecuada y no se van a formar las heces
que es donde se van formando a lo largo de todo el intestino. Por eso son líquidas. Entonces, cuando vemos que el animal está con una diarrea muy líquida, vamos a pensar que es de intestino delgado. Cuando es pastosa, ya es más de intestino grueso. La diarrea de intestino grueso ya se han formado las heces, pero la última fase de producción, o sea, de producción de heces, no se produce del todo bien y por lo tanto la última parte, que es ese agua que hay que absorber para secar un poco las heces, pues no se hace y entonces salen pastosas. A veces salen con moco. El moco es de intestino grueso, porque el moco siempre es una consecuencia de un proceso inflamatorio. Eso quiere decir simplemente que su colon, ¿no? Ya sabemos que el intestino grueso es ciego, colon recto, que es la última parte del intestino. Entonces, esa última parte, cuando aparece con moco, ¿no? Es señal de que hay una inflamación. Lo que quiere decir que la mucosa está simplemente inflamada. ¿Vale? Entonces, esa parte de que lo que es la diferencia entre una diarrea de intestino grueso e intestino delgado, tenemos que tenerla en cuenta. Cuando viene con sangre, el intestino delgado viene sangre vieja, es decir, ya viene sangre de color oscuro, es la diferencia. Cuando viene sangre fresca, evidentemente es de intestino grueso. Entonces tenemos que hacer esta diferenciación porque es muy diferente el lugar donde se está produciendo. El intestino delgado está conectado al corazón, el intestino grueso está conectado al pulmón, por lo tanto es una cosa diferente a la otra, ¿de acuerdo? Ténganlo en cuenta. Bueno, vamos entonces a esa otra parte, es decir, qué hacemos con las diarreas, cuando vienen, cuando llegan, cómo las manejamos. Bueno, les decía, tenemos que enfocar la terapia siempre a la dieta, es importante. Si el animal está comiendo, si come pienso o come balanceado, evidentemente tiene que dejar de comerlo, es preferible que no coma nada a que coma comida comercial, porque la comida comercial es fuerte para digerir. Por lo tanto, no es recomendable, siempre que hay una diarrea, hay una mucosa que está alterada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es dieta blanca. La dieta blanca ya sabemos lo que es carne blanca, tenemos ahí básicamente el pavo, el conejo también puede, el conejo puede ser, pero quizás el pavo, el pollo y el pescado, ¿no? Las tres P's: pescado, pollo y pavo. Esas tres son buenas carnes que podemos dar ligeramente cocinados, siempre, o cocinadas, hervidas, y sin nada de aditivos, ¿no? Eso es una recomendación, digamos, y en pequeñas cantidades. Cuando haya diarreas, demos siempre pequeñas cantidades, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿para qué? Para no hacer trabajar al estómago ni hacer trabajar al hígado. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que proteger la mucosa, ¿verdad? Para proteger la mucosa, una de las cosas más efectivas que podemos utilizar es el caldo de hueso. Tengan caldo de hueso congelado para, digamos, para poder utilizarlo, porque si en ese momento tenemos que hacer caldo de hueso, todos sabemos que el caldo de hueso tarda horas y horas y horas en hacerse. Yo no lo hago, pero mi esposa lo hace y la veo hacer y se pega horas haciendo. Realmente estamos hablando de a veces hasta días. Digo, pero señor, ¿y esto cuándo se hace? Es decir, hay que hacerlo bien, hay que elaborarlo bien, ¿no? Y hay que ir retirando todo lo que va saliendo, la nata que va saliendo por arriba. Entonces, mejor es hacerlo, ¿no? Y dejarlo congelado en frasquitos, por supuesto, para que puedas utilizar en dosis, ¿no? Pero es muy interesante el caldo de hueso. Añádanle algunas especias tipo, por ejemplo, jengibre o cúrcuma o romero, que son especias que van a hacer más apetitoso el producto, y además de eso van a estimular lo que se llama el fuego digestivo un poco, para que se equilibre y pueda funcionar mejor esa digestión. Así es que no se olviden, el caldo de huesos es fundamental para proteger la mucosa, es uno de los mejores protectores de mucosa que existe. Otro gran protector, como les dije anteriormente, es la arcilla, ¿no? Es la caolina. En la caolina la utilizamos de grado alimentario, evidentemente, y lo que hacemos es utilizar normalmente lo que se llama la leche de la arcilla.
La leche de la arcilla la hacemos siempre diluyendo más o menos la proporción, para que se haga una idea, es una cucharadita por cada vaso de agua aproximadamente. Una cucharadita rasa. Ponen la arcilla, la agitan, la diluyen sin nada metálico, esto es importante, que no utilicen cosas metálicas, sino que utilicen cosas de madera fundamentalmente, ¿no? Dejan reposar, dejan incluso si puede ser una noche, para que se repose en el fondo y quede, lo que quede diluido, eso es lo que se llama la leche de la arcilla. Y eso está muy bien para proteger la mucosa también, ¿no? Otros protectores interesantes pueden ser, por ejemplo, cuando hay inflamación, puede ser el aloe. Sobre todo cuando vienen con moco, podemos utilizar el aloe vera, que ya todos sabemos, lo podemos utilizar de forma natural agarrando una hoja de un aloe grande, ¿no? Tiene que ser un aloe de más de 2 años, que tenga una hoja de este tamaño, ¿no? De unos 40 o 50 centímetros. No tomemos los aloes jóvenes, las hojas jóvenes, ¿no? Esas hojas, ya sabemos, las dejamos purgar, es necesario, porque ese líquido naranja que hay al principio lo que va a hacer es irritar, es todo lo contrario. Lo podemos tomar como purgante, pero no para proteger la mucosa ni como antiinflamatorio. Lo que va a hacer es al contrario, entonces hay que purgarlo, hay que ponerlo en agua y dejarlo que purgue. Y por lo menos una hora. A la hora podemos sacarlo, no hace falta dejarlo mucho más. Y vamos a hacer las quitas, ¿no? Vamos a cortar las quitas, las pelamos y si queremos podemos hacer como una batidora, una especie de mayonesa, ¿no? Con agua, ¿vale? Eso es muy interesante, es algo que podemos hacer, es un antiinflamatorio maravilloso, es un laxante también, pero no vamos a darle importancia a este asunto de que sea laxante en este momento, porque es mucho más el efecto positivo en cuanto a su efecto antiinflamatorio, y por lo tanto lo vamos a utilizar el aloe. Podemos utilizarlo sin ningún problema. La ceolita también es otra posibilidad, ya sabemos que la ceolita tiene un efecto muy interesante a muchos niveles, pero también es un desintoxicante. Si sospechamos que ha habido diarrea por intoxicación, porque el animal ha comido algo en malas condiciones, podemos utilizar también el carbón vegetal, ¿de acuerdo? El carbón activado. Es interesantísimo y creo que lo tenemos que tener siempre ahí cada vez que haya sospechas de intoxicación, diarreas o procesos digestivos o problemas de intoxicación, ¿vale? Eso es uno de los mayores desintoxicantes para el sistema digestivo que podemos utilizar. Vale, entonces, por un lado, protegemos la mucosa, ¿no? Por otro lado, regulamos la dieta, ya hemos dicho cómo, ¿no? No se olviden dar varias veces al día si el animal tiene hambre, porque si no tiene hambre, no le den. Es así de sencillo. El animal tiene una sabiduría y cuando el animal dice no, es porque no necesita, no hay ningún problema, no se preocupen por eso. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en una diarrea siempre es el estado de hidratación del animal, lógicamente, ¿no? Ya sabemos que con una diarrea pues se pierde líquido. Esto tenemos que mirarlo solo cuando realmente veamos que la diarrea se está prolongando, ¿no? En un día de diarrea tendría que ser muy gorda la diarrea para que se produzca una deshidratación importante. Entonces, tenemos que mirar esta parte, pérdida de electrolitos y pérdida de líquido. Por lo tanto, lo que podemos usar aquí es siempre métodos para que el animal siempre esté hidratado. Podemos usar también, por ejemplo, el agua de mar, muy interesante para aportar electrolitos. Ya sabemos que la diarrea, una de las consecuencias que tiene, cuando es, como digo, una diarrea importante o prolongada, es la pérdida de electrolitos. Entonces, el agua de mar no solamente es para reponer los electrolitos, sino también para equilibrar todo el sistema digestivo. Tiene mucha acción sobre el sistema digestivo y yo recomiendo tengan siempre agua de mar en casa. Es una de esas cosas que no puede faltar, digamos, en ninguna casa que se preste de usar medicina natural. ¿Vale? Bueno, otra cosa que tenemos que mirar es el uso de hierbas. Podemos utilizar hierbas para también, por supuesto, la fitoterapia está presente para también curar o ayudar a mejorar la diarrea. Tenemos un montón de ellas. Tenemos el anís, por ejemplo, si hay mucho gas. Tenemos la manzanilla, que es una de las hierbas más digestivas que existe. Tenemos también la malva. La malva es un antiinflamatorio y realmente es muy interesante para problemas de este tipo.
Tenemos también zanahoria, ¿no? La zanahoria siempre, bueno, es un vegetal, no deja de ser una herramienta fitoterapéutica y nos sirve también, lógicamente, es muy digestiva, también la calabaza, el zapallo, en fin, tenemos varias cosas que podemos utilizar para regular el sistema digestivo y ayudar a que solito vaya recuperándose. Bueno, en cuanto, ya saben que la homeopatía es lo que más me gusta a mí, una de las cosas que más me gusta a mí, es una medicina para mí sagrada. Y en cuanto a los remedios homeopáticos, tenemos muchísimos. Cuando la diarrea es debido a un abuso de comida, podemos utilizar, por ejemplo, la Nux vomica. Es uno de los remedios más interesantes para cuando la diarrea es porque el animal se ha empachado, ¿no? Y después del empacho aparece la diarrea. Otro de los remedios más interesantes es el podófilum. El podófilum que es uno de los remedios más utilizados, sobre todo en cachorros o en bebés. Y el podófilum es cuando es una diarrea explosiva, es cuando tiene que ver con una diarrea explosiva, es de ese tipo de diarrea, ¿no? Que el animal o nosotros, y estamos hablando de nosotros, vamos al baño y tratamos hacemos de vientre y lo hacemos de forma explosiva. Otro remedio es el mercurio soluble. El mercurio soluble es normalmente es cuando hay moco, cuando hay un olor fuerte. El olor fuerte está bien conectado al mercurio, siempre, y de hecho es una de sus características, y por lo tanto es un remedio que vamos a utilizar eh, siempre que sea una diarrea muy apestosa, ¿no? Bueno, otro remedio también con restos de sangre. Es un remedio que podría ir, por ejemplo, muy acorde con la parvovirosis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, mercurio solubilis, cuando hay mucha pérdida de sangre podemos utilizar el fósforo o la china también, otro remedio interesante para cuando hay ya incluso una pérdida de sangre importante. Y por último, también tenemos la pulsatilla, que es un remedio que suele venir muy de acorde eh, con diarreas que son debido a la ingesta de grasa o alimentos, digamos, indigestos, ¿no? Vale, entonces tenemos esas posibilidades, hay muchas más, evidentemente, pero con estas, teniendo, por ejemplo, estos remedios en casa, en caso de que nuestros animales suelan padecer de diarrea, pues estos son, digamos, los remedios más importantes que deberíamos de tener en casa. ¿Vale? Si, a ver, hemos dicho protegemos la mucosa, hemos dicho eh, cambiamos la dieta, podemos trabajar también con puntos de acupuntura, eh, que son puntos de acumasaje que podemos utilizar con aceites esenciales. También pensamos que siempre hay un pequeño apartado a eso, a esa parte, es importante. Y es importante porque funciona, ¿no? Entonces les voy a dar algunos puntitos que pueden servir para que los utilicen y que son poderosos puntos frente tanto a la diarrea como al estreñimiento, la mayoría de ellos. El otro día ya di unos cuantos para el estreñimiento, pero vamos a utilizar ahora otros puntos para la diarrea, ¿de acuerdo? En medicina tradicional china, la diarrea de intestino delgado es un conflicto del elemento tierra. Puede ser el elemento fuego también, hemos dicho que el intestino delgado está conectado con el corazón. Entonces, digamos que es el tercer chakra, está muy relacionado con el tercer chakra, y normalmente vamos a utilizar puntos del elemento tierra, ¿de acuerdo? Generalmente puntos del meridiano del bazo páncreas, ¿no? Relacionados con el bazo páncreas, que es la víscera yin del elemento tierra. En cuanto a la diarrea de intestino grueso, ahí estamos hablando de otro elemento, que es el elemento metal. Y ya hemos dicho que el elemento metal está relacionado con el pulmón, con todo lo que es el sistema respiratorio. Entonces, en ese caso utilizaremos puntos también relacionados con el elemento metal. Pero vamos a hablar de puntos que sirvan tanto para las diarreas de intestino delgado como para las diarreas de intestino grueso. Vale. Vamos a empezar por el punto, un punto muy fácil de localizar, el punto de estómago, punto de alarma del estómago, que es el 12 de vasoconcepción. Es un punto que se encuentra en un meridiano
que igual que en ellos, digamos, va por toda la línea media, por la parte, digamos, delantera, y es toda la línea media desde el perine hasta la boca, ¿no? Se mete en la boca. Este meridiano del vasoconstricción hay un punto que es el número 12, que está en el punto justo medio entre el ombligo y la base del esternón, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que buscar el ombligo del animal, es fácil de localizar, y vemos dónde acaba el esternón. Ponemos un punto medio entre el ombligo y el esternón, y ese punto es un punto muy interesante para trabajar con, sobre todo, diarrea de intestino delgado, ¿de acuerdo? Podemos hacer acumasajes, siempre, digamos, lo que tenemos que hacer es utilizar aceites esenciales que sean tonificantes, podemos utilizar romero jengibre, por ejemplo, diluidos al 1 o al 2%, no se olviden de esa parte, ¿de acuerdo? Vale, otro punto para la diarrea interesante es el punto situado entre el ano y el órgano genital, ¿no? Si es una hembra, de la vagina; si es un macho, los testículos. Entonces, ese punto situado ahí es el 1 de vasoconcepción. El 1 de vasoconcepción es un remedio, es un punto muy interesante para calmar las diarreas, al igual que el 1 del vaso gobernador, que es el punto que se encuentra entre el ano y la cola. Ese punto en medio, justamente, es un punto también para diarreas y estreñimiento en general, para ambos, en este caso. Ese punto es muy fácil de localizar en ambos casos. Y vamos a terminar con un punto que es el punto 36 de estómago. Es un punto más difícil de localizar, pero es un punto muy eficaz y muy válido para cualquier proceso digestivo, sea cual sea. Este podemos utilizarlo también incluso para los gases, para cualquier tipo de problema, incluso para la parvovirosis, si queremos. Es un punto muy energético, muy poderoso. Es un punto que tonifica mucho el chi, ¿no? Y por lo tanto no lo necesitamos, porque en las diarreas normalmente necesitamos tonificar. Generalmente las diarreas hay que tonificar el chi. Pero puede haber todo tipo de diarreas, no son las únicas. Lo que vamos a hacer para tonificar este punto, que lo vamos a localizar en las piernas, ¿no? En las patas, es decir, en las traseras, digamos que las delanteras son los brazos, en ellos, ¿no? Aunque hacen en función de patas, pero vamos a hablar de los cuartos traseros. Este punto se encuentra por debajo de la rodilla, en ambas patas, es un punto bilateral. Digamos que los meridianos van por ambas patas, ¿no? Y lo vamos a localizar primero la base de la rodilla, ¿no? La parte más baja de la rodilla. Vamos a ver digamos, debajo de la patela, ¿no? Se encuentran unos agujeros, una especie de agujeros que le llaman ojos de vaca, así le llaman, ¿no? En nosotros es bien fácil, en ellos también. Si nosotros tocamos nuestras rodillas, de justo debajo de la patela a la derecha, por fuera, ¿no? Vamos a encontrar esos dos agujeros. Vale, ese punto en realidad es el 35. Nosotros vamos a localizar el 36. El 36 va a estar, si es un animal pequeño, un dedo por debajo de ese punto, pegadito a la caña. Ya saben, la caña es esa cresta que duele tanto cuando te golpeas en ella, ¿verdad? Esa cresta que está ahí muy dolorosa. Todas las cosas de hueso son bien dolorosas. Entonces, cuando son perros pequeños, un dedo. Cuando son perros grandes, dos dedos. Aproximadamente desde ese punto, que es el 35, que es los ojos de vaca, ¿de acuerdo? Ese punto es muy interesante. Lo pueden buscar en internet, lo pueden localizar fácil, porque solo tienen que poner 36 de estómago, acupuntura, perros, y va a aparecer la imagen, seguramente, porque es uno de los puntos más utilizados en medicina tradicional china. Así que con esos puntos podemos trabajar y vamos a tener, ya les digo, mucho éxito, y vamos a ayudar con medicina buena, no química, y muy eficaz, ¿de acuerdo? Así es que, bueno, más o menos ya tenemos las indicaciones. Insisto, como dice el Chapulín Colorado, que no panda el cúnico. Cada vez que hay una diarrea no pasa nada. Preocúpense, como les digo, ya lleven a un profesional si quieren, pero cuando ya el animal lleve varios días o cuando haya síntomas generales muy, muy intensos, ¿no? Porque, oye, que haya diarrea y que el animal esté un poquito echado ese día no pasa absolutamente nada tampoco. Quiero también transmitiros a ustedes que son cuidadores de animales, quiero transmitiros también
saber por lo menos cuándo realmente es un caso grave o cuándo no lo es. Y eso es importante porque el cuidador tiene que saberlo, ¿no? Entonces, bueno, la mayor parte de las cosas que pasan en casa pues no son graves, pero tenemos que saber distinguir cuándo tenemos que salir volando a un veterinario o cuándo no. También eso es importante, ¿vale? Bueno, espero que les haya aclarado un poco y que por lo menos tengamos, no utilicen ningún antidiarreico, eso es un peligro, de verdad, de esos que venden de farmacia, porque la diarrea puede ser, ya les digo, algo que está eliminando el cuerpo, y si nosotros utilizamos un antidiarreico, eso que tiene que eliminar no lo va a eliminar y va a pasar al torrente circulatorio y va a ser mucho peor, ¿no? Entonces, no utilicen antidiarreico, no utilicen antibióticos, en todo caso probióticos, nada de antibióticos, insisto, no está, para mí no está justificado en ningún tipo de diarrea, me da igual la causa que sea, pero lo peor que puedes hacer, por lógica, para una diarrea es meter un antibiótico. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que necesitamos es una microbiota en armonía, en equilibrio y cuando utilizamos un antibiótico, pues justamente eso no lo tenemos. Así que no interesa el antibiótico, ningún tipo de antibiótico, sea cual sea, metronidazol, amoxicilina clavulánico, me da igual, yo les recomiendo que utilicen más probióticos que antibióticos. Pueden utilizar, si ven que la diarrea persiste, el dióxido de cloro, por ejemplo, la plataconidal, que tienen efecto antibiótico, pero que no generan resistencia y no se cargan a la flora microbiana, digamos, buena, ¿no? Y eso es importante, ¿vale? Venga, vamos a las preguntas. A ver, dice hueso de res, sí. Para el caldo de hueso vamos a utilizar el hueso de huesos largos. Puede ser de res, también puede ser de cordero, no hay ningún problema, funciona exactamente igual, ¿vale? Pero de pollo, por ejemplo, no funciona, no vale. Tiene que ser huesos largos y con tuétano, y por lo tanto necesitamos que sean de especies como la res, ¿vale? Sí, está muy bien. Vale, dice Wendy Arroyo, un segundito que estoy aquí buscando. Ah, aquí está. Y los probióticos, mira, los probióticos a mí me gusta el mismo caldo de hueso y lleva probióticos. Pero podemos utilizar todos los que son fermentados, ¿no? A mí particularmente me gusta mucho la kombucha, el kéfir lo podemos utilizar. Yo pues les recomiendo que tengan su hongo en casa y que produzcan ustedes porque la diferencia entre un fermentado natural y un liofilizado es grande. No es que el liofilizado no valga, eso no sería justo. Los liofilizados valen y hay liofilizados muy completos. Pero lo normal es que un liofilizado lleve 1, 2 o 3 cepas máximo. Y sin embargo, estos fermentos naturales pues, pueden tener decenas diferentes, ¿no? O sea, es algo bien interesante. Ahí tenemos, por ejemplo, también el chucrut, es muy interesante, o el más conocido de todos, el vinagre de sidra de manzana, que también es un buen probiótico y por lo tanto podemos utilizarlo igualmente diluido en agua. ¿De acuerdo? Vale. Pati Mendoza me dice por qué el cambio de comida comercial produce diarrea. Claro, hay una razón bien sencilla y te la voy a explicar ahora para que lo entiendas. Cuando ustedes saben, tú particularmente Pati, la digestión en un altísimo porcentaje la producen o la hacen precisamente la microbiota, los seres de los que estamos hablando ahora, esos seres maravillosos que habitan en nosotros y que necesitamos tener digamos, en equilibrio y en armonía, ¿no? Entonces, cuando tú estás dando una comida comercial, para empezar, hay dos razones fundamentales. Para empezar, esa microbiota está adaptada a esa comida. Entonces, cuando tú haces un cambio de comida, debes hacerlo paulatinamente, porque si lo haces así de primeras, bueno, hay animales que lo aguantan, ¿eh? Hay animales que da igual lo que les des, no les va a producir diarrea porque son puras bombas para comer lo que sea. Pero en general, sí, hay que tener cuidado y hay que hacerlo, yo lo haría siempre, digamos, poco a poco. Entonces, tenemos que darle un tiempo para que esa microbiota vaya cambiando, vaya acostumbrándose a la nueva alimentación. Entonces, por eso se produce la diarrea, porque no hay una microbiota preparada para digerir lo nuevo que está viniendo. Eso por un lado. Y por otro lado, también ocurre una cosa. Cuando tú pasas de una dieta que es comercial a una dieta no comercial,
lo que estás haciendo es un detox. No se deben olvidar de eso. Porque normalmente las dietas comerciales, no digo 100%, porque eso no es verdad, estoy viendo dietas comerciales en España maravillosas, y dietas comerciales que no contienen aditivos tóxicos, que no contienen, realmente las hay, yo las investigo, ¿no? Y miro la composición, no es tampoco eso así nomás, ¿no? Decir, no, todo lo comercial es malo, no. Hay gente que está haciendo dietas comerciales con conciencia que son equilibradas, que tienen como mayor componente, sobre todo, que no están atiborradas de carbohidratos y que no tienen aditivos tóxicos. Y las hay, las estoy viendo y realmente me parecen interesantísimas también. Y aunque nunca será igual que una dieta fresca. O sea, no hay nada que supere una dieta fresca equilibrada. Eso lo tengo clarísimo también. Entonces, lo que hacemos es un detox. Estamos pasando de una dieta que está intoxicando al animal a una dieta que está purificando al animal. Y eso siempre lleva consigo a que el cuerpo ponga a funcionar sus mecanismos de eliminación. Y ahí están las diarreas. O sea, una diarrea no tiene por qué ser, como hemos dicho, algo malo. Cuando se está haciendo un cambio de dieta, insisto, hay que hacerlas con mucho cuidado, con mucha tranquilidad, especialmente en animales sensibles, porque hay animales y animales. Entonces, normalmente el animal es sensible cuando la persona que lo cuida, la responsable o el responsable, también lo es, no es casualidad. Ya sabemos que, bueno, no hemos hablado de esto, pero la sensibilidad con la comida tiene mucho que ver con la madre, con mi conexión con la madre, con mi percepción de mamá, en cómo yo he tomado a mamá, y por lo tanto es algo que tenemos que mirar también. Todo lo que es nutricio tiene que ver con la figura de la madre. ¿Vale? Tengamos en cuenta esa parte. Venga, dice Wendy, ¿y cuándo son intermedias entre líquida y pastosa? Bueno, cuando son intermedias entre líquidas y pastosas, nosotros podemos tener diarreas de intestino grueso y intestino delgado. Es decir, por un lado no vienen bien formadas del intestino delgado y por otro lado no acaban de formarse en el intestino grueso. Entonces puede ser que sea de ambas. ¿Vale? Se escucha muy bajito, poco, ya no sé qué hacer. Espero que mejore. No sé, estoy con el audio de la misma cámara. Espero que se haya escuchado bien, si no, pues tendré que ¿cómo se dice? Hacer una edición y subirle el volumen. Bueno, vamos a ver, ¿qué más? ¿Es recomendable darles probióticos? Sí, cada X tiempo. Tengan en cuenta de que una buena microbiota es un sistema inmune en condiciones. Entonces, sí es bueno una buena microbiota para todos, no solamente para ellos, sino para nosotros también. Tengamos en cuenta esa parte de ver qué tal estamos digiriendo la vida, pero también qué tal tenemos nuestra flora. Muchos de los problemas que tenemos digestivos vienen por una microbiota que no está en equilibrio, ¿no? Entonces ahí aparecen parásitos, aparecen infecciones continuamente, recurrentes, aparece cándida también, hay una cándida que es digestiva. Entonces, al final todo eso aparece porque no hay una microbiota en equilibrio, porque cuando la microbiota está en equilibrio no va a haber intrusión de ningún otro germen, ¿no? Muchas veces, cuando se hacen coprológicos, cuando se hacen análisis de heces, ¿no? Le dicen, no, hay presencia de coli, hay presencia de estreptococos, y tengamos en cuenta de que estos es parte de la flora normal, ¿de acuerdo? Y que lo que pasa es que cuando hay un desequilibrio, ciertas bacterias de la flora normal dejan de ser normales, ¿no? Entonces se arma una fiesta y se produce lo que se llama la diarrea. Bueno, espero que todo esto les haya ayudado un poco a manejar mejor en cuanto aparezca una diarrea, a manejarla mejor y a estar más tranquilos. Me gustaría mucho transmitir tranquilidad con la enfermedad, ¿de acuerdo? En realidad, la mayor parte de las enfermedades, primero, solo nos están dando información interesantísima que si sabemos interpretar nos va a servir para crecer. Y segundo, el 90% de las cosas que pasan en casa no son importantes. Solo tenemos que guardar la calma, manejarlas con remedios naturales y todo va a salir bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues
yo creo que esto es lo que hay, no hay más preguntas. Les agradezco tanto a los que están en Telegram como a los que están en Facebook y, y los dejamos para la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones, con mucho cariño, con mucho amor, agradecido de que tengamos este espacio para todos nosotros. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.